Bienvenido, mi nombre es Azabel Yagnalve, estudiante de la carrera de Ingeniería en Petróleo y hoy voy a hablarles sobre los pozos horizontales. Pozos horizontales para la producción de crudo pesado. En este proceso, el movimiento de petróleo al pozo de producción es causado por la interfase de gravedad y la geometría es de tal forma que el petróleo se mueve aproximadamente paralelamente a la interfase que forma la frontera de una zona saturada de vapor creciendo continuamente, que se conduce como una cámara de vapor. Entonces se creó este otro método que es el drenaje gravitacional ayudado por vapor, o como sus siglas en inglés lo llaman SAC. Definición. El concepto, la intención en el desarrollo del SAC fue desarrollar un método que permitiera que el petróleo pesado o bitumen pudiera ser removido a una manera sistemática con el objeto de obtener un mayor recobro de lo que es posible en procesos convencionales de inyección de vapor, donde el petróleo se mueve desplazado por los fluidos inyectados. Se piensa que inyectando vapor por encima, pero cerca de un pozo de producción que se completa en la base del yacimiento, el vapor tendría a subir y los condensados, conjuntamente con el proceso calentado, podrían descender o caer. El petróleo y los condensados podrían ser removidos continuamente a través de un pozo productor. Ventajas del método. Primero, el pozo inyector y el pozo productor están bastante cerca de la dirección vertical. El vapor asciende continuamente y crece en sentido horizontal. Permite drenar petróleo de un área bastante grande. El petróleo permanece caliente y fluye hacia el pozo de producción. En inyección de vapor convencional, el petróleo desplazado por el vapor se enfría y es más dificultoso desplazarlo hacia el pozo de producción. Las diferencias con el proceso convencional de vapor en la inyección de vapor en los pozos verticales es el desplazamiento, que es estable, del vapor en dirección horizontal. Los condensados se mezclan con el petróleo frío, hay reabastecimiento del vapor inyectado y la tasa de producción es relativamente baja. En SAC, en los pozos horizontales, el desplazamiento del vapor va en dirección vertical y horizontal. Se producen los fluidos por gravedad, no ocurre reabastecimiento de vapor inyectado y la tasa de producción del petróleo va del orden de 0,3 barriles por día. Aquí tenemos la siguiente ecuación, que esta sería la ecuación por saturación residual de petróleo en la cámara de vapor. La saturación residual promedio de petróleo en la cámara de vapor puede ser estimada usando la fórmula integrada, que esta es la ecuación desarrollada por Crowell y Parsons. Ahora, tenemos esta ecuación en donde nos da la saturación en función del tiempo, a 100, 200, 1000, 2000 y 10.000 días, dando una saturación de 0,34, 0,26, 0,14, 0,10 y 0,06. Predicción teórica de la tasa del proceso de Sachs. Considera la sección pequeña de la interfase de vapor como se muestra en la figura que tenemos a continuación, en donde ocurren dos procesos simultáneamente. El primero es la conducción de calor en la dirección normal de la interfase. De la tasa de calor depende de conductividad térmica del yacimiento, de su densidad y calor específico, la tasa de avance de la interfase, la velocidad de avance de U, que es U, y el drenaje del petróleo a la interfase con la tasa de flujo controlada por la ley de Darcy. Como la temperatura no es suficiente para la viscosidad, es menor en la interfase y mayor en el yacimiento. Esta sería la ecuación de Darcy y las variables de esta ecuación se definen de la siguiente manera. Ahora, considerando flujo continuo tal que pueda efectuarse un balance de calor a través del plano que se mueve a una velocidad constante, se mantiene a la temperatura y a la distancia de la interfase, quedándonos en la ecuación número 4, donde K es la conductividad térmica del yacimiento y la densidad C es la capacidad calórica volumétrica. Si definimos el ángulo de la difusividad térmica, nos queda la ecuación número 5. En la ecuación 4 puede escribirse para despejar la diferencial de la distancia. Si la condición del contorno es tiempo, como cuando la distancia es 0, la ecuación 6 puede integrarse y se obtiene la ecuación 7. Insertando el valor de la distancia de la ecuación 6 en la ecuación 3 nos resulta la ecuación 8. En esta ecuación puede ser integrada para obtener el flujo total del petróleo, donde si la integramos nos resulta en la ecuación 10. Considera ahora el elemento de la interfase pensando en U como la ecuación 11. Sustituyendo U de la ecuación 11 a la ecuación 9 resulta la ecuación 12. El avance de la interfase se representa por el término del diferencial de X sobre el diferencial de T en la ecuación 12. Ahora escribimos un balance de materia, en donde nos da la ecuación 13 y la balanceamos y nos resulta la ecuación 14, que sustituyendo la ecuación 12 se obtiene la ecuación 15. Ahora,
Esta ecuación diferencial de variables separables con la condición de contorno que Q es igual a 0 y el tope del yacimiento del YY es igual a H puede ser integrada así, en la ecuación 16. Y el resultado es la ecuación 17 solo para un lado. Cuando decimos que solo para un lado, nos referimos a que es solo de un lado del ejercicio. Ahora, la fórmula de la interfase como la función de tiempo puede obtenerse de manera siguiente, sustituyendo Q en la ecuación 17 en la ecuación 12, despejando el diferencial de X sobre T y integrando con la condición del contorno siguiente si la interfaz es vertical al comienzo, X igual a 0 cuando T es igual a 0. De esto se obtiene la ecuación número 18 y vendrá dada por la 19. La posición de la interfase puede ser expresada de forma dimensional en la ecuación número 20. Dándonos las variables adimensionales A, B y C. Ahora, la posición de la interfase nos da el siguiente diagrama, en donde la curva y la interfase no son correctas debido a la suposición de acumulación de flujo de calor que fue hecha en su formulación. La parte inferior de las curvas deben concurrir todas en el origen y como pueden ver no concurren en el origen, hasta el poseproductor. Entonces, si se supone que la interfaz es una línea recta tal y cual se muestra en la figura, que la distribución del flujo continuo se obtiene en la posición intermedia central, se puede demostrar de la siguiente manera, con la siguiente fórmula. Solo para un lado, sustituyendo el valor de 1 sobre la raíz de 3 para y igual a sobre h en la ecuación 22, resulta que la ecuación resulta en la 23, solo para un lado. Para el flujo de las dos interfaces nos da la ecuación 24, esta sí para ambos lados. Ahora, la distribución de la temperatura en la profundidad de penetración de calor, es posible calcular la distribución de la temperatura adelante del frente de avance a la temperatura donde la acumulación de calor en la teoría Lindray se efectúa a flujo continuo para el valor de U. A y sobre h sobre 1 igual a 1 sobre la raíz de 3, dándonos la ecuación 25, donde el tiempo característico está dado por la ecuación 26 y esto es para el t al comienzo de la operación. Y u viene dada por la ecuación 27, resultándonos en la ecuación 28. Todo esto lo vamos a despejar en el siguiente ejemplo, que dice, estimar la tasa máxima de producción que se podría esperar para un pozo horizontal de 500 metros perforado en la base del yacimiento en un proyecto SAC del campo Cold Lake que tiene un petróleo de viscosidad de 120 a 100 grados Celsius con una presión en la cámara de vapor de 1.9 y con los siguientes parámetros. Estos serían nuestros datos. Y nos dice que la viscosidad usada en el ejemplo corresponde aproximadamente a un crudo de Cold Lake. La solución, primero, determinar la temperatura del vapor. Esta es nuestra fórmula, sustituimos los valores y nos da un valor de 210 grados Celsius. Segundo, obtención de la viscosidad cinemática en función de la temperatura. Esta sería nuestra fórmula, pero necesitamos aplicar la correlación para una densidad de petróleo a 100 grados Celsius. Entonces aplicamos la siguiente fórmula. Sustituimos valores. Entonces nos dice que B es una constante para un petróleo en particular. Este petróleo, esta constante, nos daría 9,1435. Ahora M, esta sería nuestra fórmula. Necesitamos sustituir valores, efectuamos nuestra operación y nos daría que M es igual a menos 3,4294. Ahora vamos a sustituir todos esos valores en la ecuación principal, dándonos que se quedaría en 0,32406 es igual a 2,57171 más B, con lo que se puede escribir, o sea, transformamos esta ecuación en la siguiente, que para una temperatura de saturación de vapor a 200 grados Celsius se obtiene una viscosidad cinemática que es igual a 6,7 centipoides. Entonces, para otras temperaturas nos dan estos valores. Esto se puede efectuar esta misma ecuación para otras temperaturas. 3. Calcular con la siguiente fórmula que tenemos acá. Entonces, nos dice que el intervalo numérico de la integral es el intervalo que se dibuja como función de temperatura. El área bajo el pico de la temperatura se ignora, en la temperatura residual se ignora y el valor es escogido teniendo muy poco efecto en la evaluación de la integral, usando la regla trapezoidal para evaluar la integral con el paso del
5 grados Celsius como intervalo resulta, o sea, utilizamos la fórmula del balance trapezoidal, entonces nos da la siguiente tabla para variables de intervalos de 1, 6, 11 y 16. Entonces, tomando los valores, donde nos da un valor en donde despejamos AM y nos da 3,40. Ahora, calcular la tasa de producción. Para ello se usa la ecuación 24, que sería la siguiente. Pero necesitamos calcular todos los intervalos de ella, en donde empezamos con la permeabilidad, que tiene que estar en metros cuadrados. Entonces lo que hacemos es transformar. Ponemos nuestra permeabilidad, sustituimos los valores y efectuamos nuestra operación. Aquí nos damos cuenta que 0,4 es un valor estimado para la permeabilidad relativa. Ahora, la difusividad térmica de un yacimiento debe estar en metros cuadrados sobre segundo. Lo que hacemos es transformar, dividimos nuestra difusividad térmica entre 86.400 y nos da un valor en metros cuadrados sobre segundo. Calculamos el diferencial de la saturación. Lo que tenemos que hacer es restar las saturaciones. Ahora aplicamos la ecuación, ya tenemos todos nuestros valores, ya los calculamos, ya los transformamos y nos da el siguiente valor, pero nos está dando en metros cúbicos sobre segundo. Nosotros necesitamos en barriles sobre día, pero primero lo vamos a transformar a metros cúbicos sobre día. Lo que hacemos es multiplicar por 86.400, el valor que nos dio al principio, y nos da un total de 86,75 metros cúbicos por día. Ahora esto sí lo vamos a transformar a barriles por día, dándonos como resultado 546 barriles por día. Ahora el cálculo de la tasa de avance del frente al comienzo nos da el tiempo característico, que sería esta fórmula, sustituimos los valores, pero eso nos da en segundo. Ahora lo vamos a transformar a 10 y nos da ese valor. Ahora vamos a calcular U, que es el coeficiente de transferencia de calor total. Sustituimos valores, pero nos está dando en metros sobre segundo, nosotros necesitamos en metros sobre día. Lo que hacemos es transformar. Y ahora vamos a hacer el último cálculo, que es el valor de E. Esta sería nuestra fórmula. La necesitamos en metros, así que vamos a utilizar el valor de U cuando nos dio en metros sobre segundo y nos da 2.1 metros. Espero les haya servido la información y el ejercicio. Muchas gracias.